Dios les bendiga, hermanos, para continuar el estudio que hemos estado llevando, hermanos, hasta el día de hoy de Hechos. Vamos a estar leyendo como texto introductorio Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Igual les recuerdo que tengan su Biblia a la mano, cuaderno, lo que ustedes usen, hermanos, pero sobre todo que tengan ahí la Biblia abierta en sus manos, hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Dice la palabra de Dios: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, no cabe duda, y tomando esa porción donde el Señor le dice a Pedro que Satanás lo ha pedido para zarandearlo como a trigo, y tomando eso como una metáfora, como una figura, como un ejemplo, no cabe duda que Dios ha permitido una gran sacudida al mundo en general. Pero Dios no solamente al mundo, sino que Dios también ha permitido una sacudida a su iglesia. Y su iglesia tanto con I minúscula como I mayúscula. Dios ha permitido una gran sacudida. Y con esto, todo esto que ha pasado, algunos han madurado, otros han descubierto su inmadurez. En algunos cuantos más, su fe ha mostrado ser fingida. Vamos a ver, hermanos, el día de hoy 2 capítulos de la Biblia, 2 capítulos del libro de Hechos. Y lo vamos a ver así, hermanos, fue como Dios me lo puso en oración. Vamos a ver 2 capítulos donde en el desarrollo del capítulo 4, al final del capítulo 5, vemos que Lucas hace un paréntesis muy llamativo. Cuando hasta ahorita, hermanos, en el libro de Hechos hemos visto cómo Lucas va registrando todas las maravillas que hace la iglesia, todas aquellas buenas cosas que tenía la iglesia, su amor fraternal, que lo compartían todo. Mas sin embargo, al final del capítulo 4 y la mitad del capítulo 5, Lucas hace un paréntesis para poner en contraste aquellos creyentes maduros y aquellos de fe fingida. Y para cerrar el capítulo 5, Lucas nos registra las palabras de Gamaliel ante el concilio. Pero vamos a empezar primero, hermanos, con el capítulo 4, del versículo 1 al 31. En esa sección de versículos, hermanos, en esa primera parte del estudio de hoy, recuerden, hermanos, que el capítulo anterior, el capítulo 3, vimos cómo Pedro obraba un milagro que levantaba un cojo que había sido de nacimiento. Predicó Pedro delante de multitudes. Y después de esta predicación, ¿qué pasa? Después del milagro y la predicación de Pedro, fueron aprendidos y llevados a la cárcel, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaran a Cristo. Eso lo vimos en los versículos 2 al 3. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entonces, después del milagro que sucede y la predicación de Pedro, principalmente los saduceos y los guardias del templo, tomaron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel para después juzgarlos. Mas sin embargo, hermanos, y para la gloria de Dios y el Espíritu Santo, encarcelar a los apóstoles, hermanos, en este caso Pedro y Juan, no anuló el efecto de su predicación. ¿Por qué? Versículo 4. Mas muchos de los que habían oído la palabra, o sea, esa predicación que había hecho Pedro después del milagro de la sanidad, muchos de los que habían oído creyeron, y fue el número de varones como 5,000. Entonces, lo que hicieron los saduceos ya después de meterlos a la cárcel y todo lo que iba a venir más adelante, realmente no afectó de manera más mínima el milagro y la palabra de Dios que ya había sido predicada, porque en ese día fueron salvos ya en total, más o menos, como dice aquí la palabra, como 5,000. Y aún, hermanos, y lo vamos a ver,
ni aún estando delante de las autoridades, que los saduceos eran del sector religioso político con más poder, ni aún estando delante de ellos menguaron su predicación, o ni aún estando delante de ellos temieron, porque estando ahí, hermanos, el versículo 8, los saduceos, ya después al siguiente día, le hacen una pregunta, les preguntan a Pedro y a Juan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Y aquí vemos la primer señal de un creyente maduro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Hermanos, si Pedro enfrentó de una manera triunfante la persecución, era porque estaba lleno del Espíritu Santo. Llevamos apenas 4 capítulos, hermanos. Bueno, con este son 4 capítulos de Hechos, y varias veces, de manera reiterada, se nos ha hecho un énfasis de la llenura del Espíritu Santo. Antes de acontecer algo, siempre nos marca: y Pedro o los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, para lograr esa llenura, y que es algo que debemos estar buscando, para buscar esa llenura, lo principal es la oración, sin lugar a duda. Lo principal es la oración, y lo vemos en Hechos, en la Biblia. Varias veces antes de ellos recibir esa llenura, estaban orando. Pero no es solamente orar, hermanos, no es exclusivamente orar, sino que para tener esa llenura del Espíritu Santo, hermanos, es también andar en obediencia a Dios. Andar en obediencia, y eso incluye una gran cantidad de cosas: lectura bíblica, buscar agradar a Dios, tantas cosas que ya sabemos, hermanos. ¿Qué vemos más en la respuesta de Pedro ante el concilio? Como les decía ahorita, el versículo 12. Pedro tuvo una firmeza al predicar el Evangelio. Pedro no lo diluyó, no tuvo temor. Pedro le predicó a los saduceos, que tenían el poder de azotarlos, de castigarlos de un sinnúmero de maneras en ese momento. Pero Pedro siguió firme en el Evangelio y en el contenido del Evangelio. Vemos el versículo 12: y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Pedro no negó, siempre se mantuvo firme en el Evangelio, en la verdad del Evangelio. Y quiero que vaya viendo qué diferencia del Pedro que leíamos ahorita en Lucas, que niega a Cristo 3 veces, a un Pedro que delante de los saduceos, después de haberse escondido, ahora está delante de ellos predicando el Evangelio con firmeza. ¿Qué más vemos en Pedro? Una convicción en el mensaje y conocimiento de la palabra. Pedro, una de las grandes señales, hermanos, de ese bautismo del Espíritu Santo es la convicción. Esa misma convicción, hermanos, que tuvieron desde Pentecostés, la siguen teniendo ahorita. Pedro predicó ese mensaje delante de ellos con gran convicción, y vemos también en él un hombre no igual de letrado como los fariseos ni como los saduceos, pero algo que brilló en Pedro en ese momento. Versículo 13. Entonces, hablando desde la perspectiva de los saduceos, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Vemos entonces 3 cosas hasta aquí de un Pedro maduro, a diferente del Pedro que estaba antes de la muerte de Cristo, antes de Pentecostés. Estaba lleno, predicó el Evangelio con firmeza, tenía gran convicción del mensaje y tenía conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta del concilio? Aunque ellos no podían negar, y la respuesta la vemos del 14 al 18, no podían negar el milagro, hermanos, no podían negarlo, porque era algo que había sido manifiesto para todos. Y este hombre lo menciona más adelante. Este hombre que era cojo llevaba ya 40 años con su situación, con su incapacidad, de manera que no había manera de negarlo, era algo irrefutable. Pero así como no podían negar el milagro, hermanos, tampoco estaban dispuestos a aceptarlo. No estaban dispuestos los saduceos, no estaban dispuestos los fariseos a aceptar el milagro.
Por tanto, les ordenaron que callaran. No lo pueden negar, pero tampoco lo va a aceptar. Así que le dijeron, cállense. Dejen de predicar el nombre de Cristo. Dejen de predicar este evangelio, esta doctrina. Ahora vemos la contrarrespuesta de Pedro, versículo 19 al 20. Y eso sí lo vamos a leer. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una obediencia comprometida, hermanos, con Dios. Otra gran evidencia que vemos en Pedro, en esa madurez que tiene, es un gran compromiso con la obediencia. Más aparte, como lo decía ahorita, esa convicción de no podemos dejar de decir, no vamos a dejar, en Pedro estaba ese sentimiento, no vamos a dejar, ni yo ni los demás apóstoles, en decir y predicar lo que hemos visto y oído. Y son las mismas palabras que nos recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Hemos visto la respuesta de Pedro. Ahora vamos a ver, hermanos, la respuesta de la iglesia. Porque una vez que pasó esto, y ante la respuesta de Pedro y de Juan, los dejaron ir. Y dejándolos ir, Pedro y Juan regresaron a los suyos, dice la palabra de Dios, regresaron a la iglesia. ¿Cómo respondió la iglesia ante la persecución? Y esta fue la primera. Este acontecimiento es el inicio de la persecución que iba a venir. Y era evidente que iba a haber una persecución. ¿Cómo reaccionó la iglesia? 23, 24. Y sueltos vinieron los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Se consolaron. Su primera reacción fue consolarse en la soberanía de Dios. En medio de la persecución, la iglesia permaneció obediente a Dios. Versículo 31. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Oraron, fueron llenos. Y después de esto, hubo un palpable crecimiento y madurez en la iglesia. ¿Por qué? Y hablaron la palabra de Dios con confianza, de nuevo, como dice la 1960. Hermanos, quiero que recuerde, y como le hacía énfasis ahorita, cómo era Pedro antes. Vemos una iglesia llena de judíos, llena de algunos que rechazaron a Cristo en su momento, de algunos que en su momento blasfemaron y ahora están comprometidos en obediencia con Dios, siendo que había persecución, decidieron quedarse, permanecer firmes en la iglesia, no menguar. Hermanos, es la misma madurez y el crecimiento que debemos de buscar y mostrar. Hubo un crecimiento en la iglesia. Pudieron haberle reclamado a los apóstoles por la situación que vendría. Pudieron haberles dicho, ahora por su culpa nos van a perseguir. Pudieron haberle reclamado, no lo hicieron. Pedro y Juan pudieron haber diluido el evangelio para evitar futuros castigos, pero tampoco lo hicieron. Todos tenían la posibilidad de abandonar la iglesia para así evitar la persecución y no lo hicieron. Tenían la posibilidad de ir y no lo hicieron. Confiaron y se refugiaron en la soberanía de Dios. No se fijaron en el hombre, no se fijaron en aquel que los amenazaba, se fijaron en aquel que tenía el control sobre todas las cosas. Dios, el Dios soberano. Oraban y esa oración consecuentemente trajo llenura del Espíritu Santo. Esta es la madurez que debemos demostrar y debemos de buscar en medio de esta zarandeada, de esta sacudida
del trigo, que es la iglesia, que Dios ha permitido. Pero entonces, llegamos así al versículo 36 y 37 del capítulo 4. Y Lucas pone esta sección, estas dos partes, porque estos dos versículos van a marcar el contraste con la historia que va a venir iniciando el capítulo 5. Fíjense muy bien. Entonces, José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Cipro, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y púsolo a los pies de los apóstoles. Lucas nos introduce a un hombre llamado Bernabé, que por cierto, este Bernabé es el mismo que después se convertiría en acompañante de Pablo en sus viajes misioneros. Es el mismo. Y nos dice Lucas que este hermano en Cristo vendió una heredad y la dio, y todo lo que recibió de ella la puso a los pies de los apóstoles. Él no buscó llamar la atención, sino que lo dio por amor. Ahora sí, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Vemos la historia de Ananías y Zafira. Esta historia, hermano, ya no la sabemos, por lo tanto voy a omitir ciertas cosas de ella, que ya la conocemos bastante, pero no quiero que se olvide de ese, porque muchas veces al estudiar la historia de Ananías y Zafira se nos olvida el contexto. Y el contexto es este hombre llamado Bernabé, que lo dio todo con corazón de amor, humilde. Más Ananías, y la versión 1960 dice, pero un varón. Ahí está estableciendo Lucas el gran contraste que quiere que veamos. Ya sabemos la historia de Ananías y Zafira. Vendieron la heredad, engañaron el precio, dijeron ante la congregación que la heredad había sido tal precio, lo cual no era cierto. Mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios, le mintieron a los apóstoles, y su pecado descubierto. ¿Cuál era su pecado? Su pecado no era el no haber dado todo el dinero. Su pecado fue haber mentido, haber ido con un corazón hipócrita a querer parecer muy espiritual, cuando realmente su corazón, como ese Pedro, Satanás había llenado su corazón para que mintiese al Espíritu Santo. Vemos tres cosas de manera general en la historia de Ananías y Zafira en su pecado. Número 1, se contaban entre los que habían caído. Ellos estaban dentro de la iglesia, ¿sí? Número 2, y esto lo cito directamente del pastor John MacArthur, ellos deseaban la aprobación de los hombres por su acto de sacrificio. Número 3, la culpa del pecado de ellos no fueron los hermanos, no fueron los apóstoles. La culpa de su pecado fueron ellos mismos. Ahora, hermanos, hay cierta controversia respecto a si Ananías y Zafira eran creyentes o no eran creyentes. Pero yo creo que si lo vemos de ambas posturas podemos sacar alimento y lecciones para nuestra propia vida. Número 1, vamos a suponer que Ananías y Zafira no eran creyentes. El primer problema es que si no eran creyentes, ellos sí creían serlo. Hermanos, qué gran problema. No ajeno a las iglesias actuales, no ajeno a la actualidad. Llegando el momento, se mostró su fe temporal. Esta sacudida que Dios ha permitido ha mostrado en algunos su fe temporal. No se trata de permanecer a una iglesia como si de un club se tratara, hermanos. No se trata de ser miembro de una iglesia, de alguna denominación, como si de un club estuviéramos hablando. El cristianismo, hermanos, no es algo cultural, no es algo que debe ser una pequeña parte que agregues.
No es algo que hacemos de costumbre cada domingo. No es vivir en el mundo 6 días y al séptimo venir a la iglesia. No es ser como el mundo todo el tiempo para luego venir a la iglesia en domingo. Si ese es su cristianismo, con todo respeto, usted no es cristiano. Tú no eres cristiano, joven. El cristianismo no es algo que agregas. No es algo que te falta para arreglar tu vida. No. El cristianismo no es juego. La iglesia no es juego. Y lo vemos claramente en Ananías y Zafira. Su pecado tuvo graves consecuencias. Cayeron muertos. Creían serlo. Creían ser parte. Pero no eran. Aquellos que están buscando la salvación, no se trata de hacer buenas obras. No se trata de permanecer en una iglesia ni de participar de las obras de esa iglesia. Se trata de que Dios haga la obra en ti. Porque así pasamos a otra característica. Si no eran creyentes, entonces el Espíritu Santo jamás comenzó la obra en ellos. Ezequiel 36 del 26 al 27. Dice Dios: yo os daré un corazón nuevo, yo pondré mi espíritu dentro de vosotros, yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y yo os daré el corazón de carne, y yo pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis mandamientos y en mis institutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo, Jehová, voy a hacer todo. No se trata de que una vez recuerdo cuando pasé al frente y dije que acepto a Cristo en mi corazón y soy pecador. No se trata de que una vez me arrepentí. La vida cristiana, mis hermanos, es una vida de constantemente arrepentimiento. La vida cristiana es una vida que, hermanos, no somos perfectos, nos equivocamos. Claro está. La vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento. No se trata de que una vez me arrepentí, una vez pasé al frente, pero sigo viviendo como vivía antes. O tal vez sigo viviendo de una manera moral, pero no más. Ser moral no es suficiente. Si usted no ve a Dios obrando en su vida, trabajando en su vida constantemente, cada vez que peca, cada vez que no hace algo correcto, si usted no ve a Dios, hermano, haciendo que ande por sus estatutos, si usted no ve a Dios haciendo que usted ande por sus preceptos y que usted los ponga por obra, escudriñe su salvación, porque tal vez usted cree que es creyente, pero no lo es. Ve a Dios trabajando en su vida. Eso es si no eran creyentes. Si Ananías y Zafira no eran creyentes, ellos sí crean serlo, que es una gran mentira que viven muchos actualmente. Y número 2, el Espíritu Santo jamás comenzó la obra en ellos, jamás. Aunque digan y se pongan y pasen la frente y lo que quieran, jamás comenzó el Espíritu Santo la obra. Y es algo que vemos mucho actualmente, y las iglesias actuales están llenos de aquellos que se dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. No todos los que se dicen ser cristianos, ser seguidores de Cristo, ser discípulos de Cristo, realmente lo son. Y en su gran mayoría no lo son. Ahora bien, vamos a verlo desde la otra postura, que Ananías y Zafira sí eran creyentes, sí eran salvos. Bueno, si ellos realmente eran creyentes, si eran salvos, entonces su pecado, hermanos, reflejó su inmadurez. Ananías y Zafira mostraron un corazón hipócrita, un deseo de ser visto por los demás. Ignoraban que Dios es Dios. Fíjense muy bien, vamos despacito. Mostraron un corazón hipócrita. Querían que los vieran. Creyeron que la mentira nadie se las iba a descubrir. Se les olvidó que Dios es omnipresente, es omnisciente, es santo y es justo. Se les olvidó, lo ignoraron. A pesar de ser contados en la iglesia, no habían crecido. Fíjense, aquí es importante el contexto que estamos viendo. Vea lo que venía de la iglesia, venía de Pentecostés. Llenura del Espíritu Santo, tembló después de que oraron. Allí estaban Ananías y Zafira, pero aunque estaban ahí,
No había crecimiento en ellos, todo lo contrario, había inmadurez. Se esmeraron por fingir espiritualidad. Y esto, hermanos, sigue pasando hasta el día de hoy. Muchos ignoran que Dios es Dios. Mi pueblo fue talado porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. ¿Cómo ha estado su fe durante esta gran sacudida? Muchos ya habían dejado de congregarse. Hasta costumbre les era. Hebreos 10:25. Ahorita, tan grandemente cómodos. Otros han hecho todo menos buscar la llenura. Su convicción ha desaparecido. Su cristianismo dependía de un edificio, fijando su mirada en hombres antes que a Dios. La inmadurez es pecar contra los hermanos, olvidándose, y cito, que cualquier pecado contra la comunión de los creyentes es un pecado contra Cristo. Cualquier pecado contra algún hermano es un pecado contra Cristo. Esa es la inmadurez. La inmadurez es fingir gran espiritualidad. Todo esto que ha estado pasando, que llevamos no sé cuántos meses, todo esto simplemente ha reflejado que algunos fingían su espiritualidad. ¿Por qué? Porque no están orando, porque no están leyendo la palabra de Dios. Su convicción se fue, desapareció. Su cristianismo se limitaba a 4 paredes. Están enfriados, están tibios, no hay reacción en ellos. Hermanos, esto hemos estado desgraciadamente y con mucha tristeza, la inmadurez que había en la gran mayoría. En la gran mayoría. Echarle la culpa a los demás de nuestro poco o nulo crecimiento es inmadurez. No era culpa de los hermanos de la iglesia primitiva, no era culpa de los apóstoles. Es nuestra propia culpa, hermanos. Si no hemos crecido, si no hemos madurado, si aún después, y fíjese muy bien, esta situación ha permitido ver la realidad de esta verdad que estoy diciendo. Aquellos que buscan a Cristo, la llenura, como el pámpano a la vid, toda esta situación, lo único que ha hecho es que han crecido y han madurado. Han confiado más en la soberanía de Dios. Han confiado menos en el hombre y más en Dios, que ya no podemos estar juntos. Pero en aquellos que le echaban la culpa, es que el hermano, es que la hermana, es que no puedo predicar, es que no me dejan evangelizar. Bueno, ahora tiene su casa, usted y Dios, todo el día, todos los días. Escudriña se ha crecido y ha madurado. Hermanos, en Occidente, sobre todo en Occidente, Satanás ha cambiado su estrategia de ataque. Ya no es persecución física, que tal vez la podamos llegar a vivir, como Dios lo permita. Pero su estrategia es más inteligente, para sus fines es más inteligente, sin lugar a duda. Y lo vemos. ¿Qué pasó? Persecución externa, la iglesia se fortaleció, seguían predicando la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. No sirvió el ataque externo, ataque interno. Hermanos, Satanás ha optado por usar medios diferentes, medios que han destruido la eficacia de la iglesia, para hacerlos vivir, aquellos inmaduros, de una manera egocéntrica, complaciente, indolente y mundana. Satanás ha optado a nuestro ego, orgullo egoísta, la necesidad de aceptación. Por ese lado va Satanás en estos días. Desde ahí lo estamos viendo, desde Hechos lo estamos viendo.
ya no va tanto por una persecución externa, no, va por algo más eficaz que eso. Mi orgullo, mi ego, mi yo y yo. Hermanos, llegamos pues así a la pregunta: ¿cuál es la diferencia entonces entre aquellos cristianos que ante el sufrimiento no crecen? ¿Cuál es la diferencia entre aquellos cristianos que viene el sufrimiento, viene el zarandeo de Dios y siguen igual, no crecen, no hay madurez, sino que todo lo contrario, pasa todo lo contrario, se alejan, no hay nada? ¿Cuál es la diferencia entre estos y aquellos que viene la aflicción, viene la tribulación y se aferran más a la vid? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Y la diferencia está en la respuesta que dan ante la aflicción. Esa es la diferencia. Hermanos, hermanas, ¿qué grupos somos de estos que hemos visto? Aquellos que están maduros, buscando la llenura, una iglesia fortalecida, confiando en la soberanía de Dios, buscando, no perfección. Y vuelvo a lo mismo, no es perfección, no es que ya no vuelvo a pecar. No, hermanos, pecamos y seguimos pecando, nos equivocamos. Y sí, de repente, sí, hermanos, la cuestión es una obra de perfección constantemente de Dios hacia nosotros, un arrepentimiento continuo. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo responden unos y cómo responden los otros? Ante momentos de verdad como este que estaba viendo la iglesia, como este que estamos pasando ahorita, es cuando se refleja el corazón de la gran mayoría. Pero a pesar del pecado aislado de Ananías y Zafira, Lucas, ya en el capítulo 5, versículo 12 al 16, nos muestra una iglesia en oración, una iglesia en alabanza a Dios, con poder, creciendo constantemente. Apóstoles, ellos seguían obrando sanidades. Mas en medio de todo esto, se registra otro arresto de los apóstoles. Ya no más era Pedro y Juan, ahora arrestaron a todos los apóstoles. Y en este segundo arresto, versículo 18 al 20, vemos el segundo registro de intervención angelical. Los habían encarcelado los apóstoles. Vino un ángel de Dios y los liberó de la cárcel. Y es irónico, hermanos, que Dios haya usado un ángel para liberarlos, porque los saduceos negaban la existencia de los ángeles, lo negaban. Mas Dios en su soberanía mandó un ángel, los liberó de la cárcel. ¿Pero para qué lo liberó? Para que siguieran predicando el evangelio, para que siguieran predicando en los templos, en las casas. Y dándose cuenta los saduceos y los principales, una vez más los trajeron de vuelta. Cuando se dieron cuenta, otra vez los llamaron, los trajeron otra vez. Y estando otra vez de nuevo en la cárcel, vemos la misma respuesta ante una misma pregunta. Versículo 28 al 29 del capítulo 5. Diciendo los saduceos: ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñases en este nombre? Y he aquí, habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondió Pedro y los apóstoles, dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero que vea, con pequeño paréntesis, el corazón tan mal, tan depravado, tan caído del ser humano. Los saduceos, en la pregunta del versículo 28, no se atreven a decir el nombre de Jesús. Les repulsa. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Quiero que recuerden, hermanos, ¿qué tanto le pesaba antes decir el nombre de Jesús? Nomás el puro nombre. Así estábamos, hermanos. Así estábamos. Pero los saduceos
Ya se les había acabado la paciencia, hermanos. Versículo 31, 33, perdón. Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. Ya estaban dispuestos a matarlos, a los apóstoles. Ya su paciencia había llegado a su límite. Y es entonces que se nos presenta al gran fariseo Gamaliel, versículo 34. Este hombre llamado Gamaliel es el mismo que tuvo a Pablo, a Saulo, como su más excelente alumno. Gamaliel, fariseo grandemente renombrado, y vemos la intervención de él. ¿Qué es lo que dice prácticamente? Se levantaron otros. Les dice: hey, tengan cuidado con lo que van a hacer con ellos, porque ya otros se han levantado, que han traído sus falsas doctrinas y han tenido pueblo que los ha seguido, pero muerto el profeta, muerto el movimiento. Entonces su conclusión es versículo 38 y 39. Y ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resintiendo a Dios. Hermanos, la respuesta de Gamaliel le podemos dar dos enfoques: el temporal y el eterno. Si lo vemos de una manera temporal, su conclusión no es del todo acertada. ¿Por qué? Porque tenemos muchas sectas, inclusive iglesias cristianas, que predican falsa doctrina, falso evangelio, y son grandes y son prósperas. Son grandes, tienen multitudes de seguidores, muchísimos. Y si quiere ver un ejemplo más certero, la iglesia católica. No es de Dios. No es, esa es una obra de hombre, Satanás, y ha perdurado. Pero no es nomás verlo de una manera temporal, sino cuando lo vemos de un enfoque eterno, entonces su conclusión es totalmente cierta. Al final, en las bodas del Cordero, va a haber nomás un solo grupo que va a estar sentado allí, una sola iglesia, un solo grupo de creyentes en todo el mundo que va a estar sentado en las bodas del Cordero como la novia principal, amada del Señor Jesucristo. Y ese va a ser la iglesia con I mayúscula que el Señor ha comprado en la cruz del Calvario. Los hombres podrán hacer sus iglesias y levantar sus iglesias que permiten pecado y tantas tonterías, pero Dios va a levantar a su iglesia santa en aquel momento que tanto esperamos. Precisamente, hermanos, esto es lo que el Espíritu Santo está mostrando por medio de esta sacudida que Dios ha permitido, que Dios le está dando su trigo. Las iglesias, está mostrando las iglesias obras de hombres, está mostrando los falsos profetas, está dejando a relucir los falsos milagros bajo el poder nulo del hombre. También está mostrando a aquellos que tenían una fe fingida, aquellos inmaduros en la fe que ante la prueba corrieron. Está mostrando que su cristianismo era de cuatro paredes. Nos está mostrando, mi hermano, mi hermana, que se ha esforzado en esa madurez, en esa llenura. ¿Sabe qué nos está mostrando Dios con esta gran sacudida que le está dando su trigo? Que nos falta mucho, que nos falta mucho para ser a la imagen de nuestro Señor Jesús. ¿Quieres saber si está maduro en la fe? Se va a sentir el más bajo de todos, que le falta tanto en tantas áreas, que me falta tanto en oración, tanto en lectura, tanto conocimiento. Es una buena señal si se siente así. Todo esto, mis hermanos, eso es lo que Dios está sacudiendo su trigo, lo está limpiando, hermanos, para que se caiga toda la cizaña que había, para que reaccionemos, hermanos. Por favor, le pido, reaccione, hermano, reaccione. Vuelvo a lo mismo. No sé si están teniendo cultos de hogar, no sé su vida, hermano, no sé cómo ha estado llegando esta pandemia,
no sé si está orando más, no sé si está leyendo la Biblia, no sé cómo está viviendo su cristianismo, no sé si su cristianismo se limitaba a 4 paredes, no sé si algunos están predicando por pura vanidad, por puro, no sé, hermanos. Lo que sé es que Dios está tratando con su iglesia con mayúscula. Eso es lo que sí sé. Pero esto Dios no se lo está mostrando al mundo. Esto no es en sí una gran señal para el mundo. Esto Dios se lo está mostrando a su iglesia. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Hermano, ya nos vamos. Ya nos vamos. Cristo está a las puertas, hermano. Cristo está ya por regresar por su iglesia. Sabemos que ya sé que no sabemos el tiempo ni la hora, pero dice la Biblia que vendrá como ladrón de noche. No sé ni siquiera si vamos a alcanzar a regresar al templo. No sé, Cristo puede venir mañana. Asegurémonos, asegúrese, mi hermano joven, de no ser una obra de hombre, no ser una obra de papá y mamá, de seguir el cristianismo porque mi papá y mi mamá lo siguen, de haber sido cristiano porque mi papá y mamá me empujaron al frente, de ser cristiano nada más porque pues, no tengo otra cosa que hacer, de ser cristiano porque necesito que alguien me acepte y me aceptaron en la iglesia. Procure, escudriñe que no sea obra de hombre y que sea obra de Dios, genuina de Dios, porque en aquel día, hermanos, al final de todo, después de que se acabe todo esto que estamos pasando, esas palabras de Gamaliel van a ser cumplidas. Los que eran por obra de hombre se van a desvanecer, se van a ir, mas los que eran obra de Jesús se van a ir, no por nosotros, sino por la obra de Cristo. ¿Cómo terminaron los apóstoles? Después de las palabras de Gamaliel fueron azotados 39 veces, para ser exacto. 41. Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre, hablando del nombre de Jesús. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Que así terminemos nosotros, no nomás esta pandemia, sino nuestra carrera. Estamos en medio de la batalla, hermanos. Estamos en medio de la carrera. Que podamos decir las mismas palabras de Pablo: he peleado la batalla, he acabado la carrera. No, mi fe no ha menguado, no la he negado, firme permanecí hasta el último. Mi hermano pastor siempre nos decía esa frase: no se trata de comenzar, se trata de terminar. Toda esta filtración que mi Señor está haciendo los granos del trigo, nomás van a pasar el trigo puro y la cizaña se va a quedar. La madurez cristiana, como conclusión, fructifica después de la prueba. Oremos por el mismo objetivo que Cristo oró por Pedro cuando Satanás le pidió a Dios que fuese zarandeado, que nuestra fe no falte. Hermanos, Cristo no dijo nomás por decir: hallaré fe cuando regrese. No, hermanos, recuerde que en los últimos tiempos va a haber muchos falsos, muchos van a predicar por envidia, muchos no sé, va a haber tantos falsos profetas, van a tratar de engañar a uno de los escogidos si fuera posible. Pero yo creo, desde mi humilde opinión, que los verdaderos, al final, es imposible que los engañen. El Espíritu Santo, Dios, de alguna manera u otra los va a despertar. Hermanos, despierten, por favor. Y aquellos que se quedan fuertes, mire que su fe no desmaye. Escudriña, hermanos, no estamos bien todavía para regresar. Yo realmente, y
utilizo las palabras de Pablo, me he maravillado. Me he maravillado. A excepción de algunos cuantos predicadores con cierta reputación, con cierta fama que conozco, otros que veo están ya anhelando regresar, no ven esto como una prueba de Dios, predican de otra cosa, cosas que son simplemente temporales. Se están olvidando de poner la mirada en lo que Dios nos está diciendo. Hermanos, esto es para la iglesia, esto es para la iglesia. No estamos listos para volver, hermano. No estamos listos para volver. Y aunque se aferre y diga que el gobierno ya habló, ya abrió, lo que quiera, no se trata de lo que el gobierno diga, se trata de lo que Dios diga. Más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Escudriñen, hermanos, porque ya nos vamos. Dios los bendiga, mis hermanos, y aquellos que están pasando por aflicciones, tribulación. Confíe y refúgiese y consólese en lo mismo que se consoló la iglesia primitiva, en la soberanía de Dios. Nada se le escapó a Dios, mis hermanos. Ahí está Dios con usted, hermanos. Vamos a echarle ganas en esto último que queda. Ya es poco, Cristo ya viene. Dios los bendiga, hermanos.